Fuerte ese aplauso porque lo que viene, hermanos, aleluya, ya le hemos ofrecido alabanza y adoración a nuestro Rey, lo hemos exaltado. Ahora vamos a recibir su palabra, vamos a escuchar atentamente la voz de nuestro Dios a través del pastor Giovanni Vázquez. Un fuerte aplauso. Hoy es un día de historia. Creo que hemos hablado casi toda la mañana de lo que es historia. Y voy a tratar de hablar un poquito también de historia en este tiempo. Hay un hombre que quizás muy pocos lo recuerdan o muy pocos lo conocieron. Se llama el pastor, o se llamó el pastor Virgilio Balbuena. Fue un hombre que un día aquí en San Cristóbal le dijo a su esposa: mami, Dios me ha dicho que nos montemos en un autobús o un expreso de aquí a Caracas, y me dijo que en el camino Él me va a decir dónde nos vamos a bajar. Y ella le dijo: no entiendo. Dijo: yo tampoco, pero fue lo que el Señor me dijo. Y arreglaron su maleta, se montaron en un expreso rumbo a Caracas por la vía la Panamericana. Cuando llegaron a Cajaseca, le dice a su esposa Berta, le dice: vamos a bajarnos aquí. Y le dice ella: ¿está seguro? Sí, bajémonos aquí. El Espíritu Santo me ha dicho que nos bajemos aquí. Ellos se bajaron. Y cuando estaban allí, ella le pregunta: ¿y ahora para dónde vamos? Y dijo él: yo no sé. Yo solo sé que el Señor me dijo que me montara en ese expreso. Solo sé que Él me dijo: vas desde aquí. Mas yo no sé qué pasará de aquí en adelante. Lo cierto es que las iglesias que comenzaron en el Lago Sur especialmente, comenzaron por esa zona. No. Ahí se abrió la iglesia, la primera iglesia fue la iglesia de Aguascalientes. Pasamos en estos días con el apóstol Libardo y nos dolió de ver la iglesia que la mitad estaba llena de barro. En estos días, cuando se salieron los ríos, esta iglesia quedó con la mitad llena de barro. Quiero comenzar por ahí porque hay algunas cosas que forman parte de la historia que a veces desconocemos. Y también quiero comenzar por ahí porque la iglesia cuadrangular, aunque está cumpliendo 70 años, es una iglesia joven. Este año partieron para la eternidad 5 pastores, entre pastores y pastoras. Cuando viajaba con el apóstol Ibarro, precisamente, cuando partió para la eternidad el pastor Baudi, conversamos un poquito sobre eso. Y yo le decía: pastor, yo no había visto tantos cuadrangulares morirse como ahorita. Y él me dijo: viejo, él me dice viejo, a mí me dice: viejo, lo que pasa es que la iglesia cuadrangular ya está vieja. Y algunos de esos tiempos están partiendo con el Señor. Yo me miré y yo dije: bueno, como que estoy en lista también. Me acordé de pastor Ismael, me acordé del pastor Elías, me acordé de Aurelio y pare de contar. Así es que, pero todavía estamos aquí contando, estamos contando la historia todavía, gracias a Dios. Esto es hermoso. Pero dije que la iglesia congregada es joven. ¿Por qué es joven? Porque hace aproximadamente 12 años comenzaron a salir nuevas generaciones
en la Federación Cuadrangular. Hay algo que me llama la atención y es que, escúcheme esto, cumplimos 70 años y a finales del 2022 comenzamos a aperturar 70 nuevas iglesias aquí en Venezuela. Esto debe decirnos algo. Si en estos últimos meses Dios nos ha permitido aperturar 70 nuevas iglesias, algo nos está diciendo el Espíritu Santo de lo que Él va a hacer de aquí en adelante. Estos 70 años marcan la vida de esta iglesia cuadrangular. Pastores, estos 70 años nos están diciendo que lo que viene de aquí en adelante nos va a sorprender. Hay cosas que ni usted ni yo hemos imaginado que va a suceder. Hay varios pastores que no vinieron. Hablé con algunos de ellos y una de las cosas que me sorprendieron era que la mayoría tenía que ver con enfermedades. Algunos otros con unas cosas que yo no entiendo todavía. Pero la mayoría eran por enfermedades. Algunos otros hablaron de economía, pero la mayoría era por enfermedades. Y yo decía, para mí, el diablo está tratando de que algunos no puedan recibir lo que Dios tiene en esta convención para direccionarnos en los próximos años. Usted está aquí porque Dios permitió que estuviera aquí. Y Dios permitió que estuviera aquí porque algo grande desde allí, que comenzamos hasta que terminemos, tiene para nosotros. No es una casualidad. Hablaba con un pastor. Le dije, pastor, ¿va a la convención? Y me dijo, solo voy a ir o mi esposa. Yo le dije, ¿por qué no va, pastor? Me dijo, pastor, no tenemos plata. No tenemos plata. Yo le dije, pastor, voy a orar y nos vemos en la convención. Aquí está en la convención. Dios es el proveedor. Tengo un pastor que salió de su casa sin plata. Ya tiene más plata que todos nosotros ahorita. Se vino para la convención sin plata. Ahorita me estaba diciendo, pastor, me está llegando plata de todas partes. Estoy diciendo esto porque en estos tiempos hay algo que me preocupa. Y es que no nos movemos a veces si no hay plata. Pastor Elías, el pastor Ismael y aquellos que de aquellos tiempos, nosotros nos levantamos en una iglesia donde tuvimos que aprender a depender de Dios. Escúcheme, si ahorita usted ve que no hay plata, cuando nosotros nos levantamos, pues tampoco la vimos. Y había un problema para ese entonces, y déjeme decirle, dije que iba a dar un poquito de historia. Y era que las iglesias tenían una directiva y la directiva determinaba inclusive en qué transporte se iba uno. Determinaba lo que uno iba a comer en una convención. Y le preguntaban, ¿ya llamó a algún pastor para que duerma en la iglesia? Teníamos que venir a las convenciones. Si nos mandaban en cola, teníamos que irnos en cola. Así era la situación. Pero aquí estamos. Aquí estamos viendo. Aquí estamos creciendo. Aquí estamos multiplicándonos. Soy un pastor poco nuevo. Solo cumplo 35 años de ser pastor en esta federación.
Soy un pastor con estructuras antiguas, no con estructuras nuevas, con estructuras antiguas. Y un día tuve que darme cuenta que tenía que mover todas esas estructuras, hacer cambios si quería ver la gloria de Dios. Determiné de olvidarme que tengo 68 años y pensar que tengo 15 años. Y en medio de ese, comenzar a trabajar con los chamos. Soy pastor de una iglesia donde el 70% son muchachos. Me aman, me dicen papá, me piden la bendición, pero yo tuve que hacer algunos cambios. Quiero decirle a los que estamos aquí, en estos próximos años que nos esperan, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Hay cosas que nos están frenando. Hay cosas que nos están deteniendo. Hay que hacer cambios. Quiero hablar un poquito sobre ADN, sobre legado, sobre inspiración, sobre unción. Y la primera cosa que yo quiero decir en esta hora es que la iglesia cuadrangular es de Dios. Escúcheme lo que voy a decir. La iglesia cuadrangular es de Dios. ¿Por qué digo que la iglesia cuadrangular es de Dios? Escribí algunas cosas. Primero, porque ha permanecido 100 años en el mundo. No son 2 días. Es de Dios porque ha permanecido 100 años en el mundo. La iglesia cuadrangular es de Dios porque estamos en más de 150 países del mundo, sin contar los países de la ventana 1040, donde no son sumados para resguardar la vida de los pastores, de los hombres que están en ese lugar. Déjeme decirle algo a los que estamos aquí. Todos los días muere un cristiano en esos lugares. En el terremoto que hubo ahorita, una pareja cuadrangular quedó debajo de los escombros. Pero la iglesia cuadrangular es de Dios porque estamos en más de 150 países. La iglesia cuadrangular es de Dios porque contamos en el mundo con más de 67.500 iglesias cuadrangulares. Esto debe llamar la atención. Eso merece un aplauso para Dios. No son 2 iglesias, son 67.500 iglesias. La iglesia cuadrangular es de Dios porque contamos con más de 10 millones de cristianos en el mundo. Hablo de cuadrangulares, no hablo de otra iglesia. Por eso la iglesia cuadrangular es de Dios. La iglesia cuadrangular es de Dios porque es indestructible. Y por ser indestructible, tenemos 70 años también en Venezuela. Celebramos hoy 70 años de júbilo y podemos decir con alegría lo que es el Salmo 126. Grandes cosas ha hecho Jehová, con nosotros estaremos alegres. Creo y me gustaría en este momento que
que usted pueda demostrar alegría con un grito, con un silbo, no sé, pero haga algo extraordinario, haga algo sobrenatural, que tiemble este lugar, porque son 70 años que estamos viviendo. Es un día de júbilo, es para hacer escándalo, es para hacer bulla, es para glorificar a Dios, es para decir aleluya, es para decir aquí estoy, Señor, es para decir gracias, Señor. Son 70 años, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, por eso estamos alegres. Aleluya, aleluya. No son 2 días. Comienzo de la primera iglesia cristiana no fue fácil. Después de Cristo comenzó a levantarse la iglesia. Y de ese momento, Satanás ha querido destruir la iglesia del Señor. No ha sido fácil. Capítulo 5 de Hechos nos describe que la iglesia se conocía por los milagros. Dice la Biblia que los enfermos los traían a Jerusalén de otras ciudades, donde estaban los discípulos. Ahí traían los enfermos. Y dice que por la mano de ellos eran sanos. Y dice que algunos lo traían para que si tan solo tocare la sombra de ellos fueran sanos. Y dice la Biblia que esto trajo celo contra la secta y las iglesias desde entonces. Y comenzaron a buscar la forma de cómo callar a los discípulos. Les prohibieron hablar de Jesús. Les prohibieron orar por los enfermos. Les prohibieron sanar a la gente. Pero los apóstoles no tenían ninguna culpa, porque ellos iban caminando. La sombra los tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanos. No tenían culpa. Y como esto no lo podía detener nada, se reunió los sacerdotes, se reunió el concilio, los ancianos, y dijeron: vamos a matarlos. Los llamaron, los pusieron presos. Y a medianoche, por ahí en la noche, cuando estaban presos, vino un ángel. Le dijo: epa, párense. Lo sacó y le dijo: ahora vaya, sigan predicando. Eso lo hizo un ángel. En la mañana los mandaron a buscar porque estaban presos. Cuando llegan a la cárcel, llegan los alguaciles y dicen: allá no hay nadie. ¿Cómo que no hay ni nadie? Es más, la guardia está en el frente, están cuidando, pero ahí no hay nadie. Y comenzó una preocupación en ellos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Había gente que estaba siendo beneficiada. Déjeme decirle, el evangelio beneficia a la gente. Y había gente que estaba siendo beneficiada. Ellos estaban asustados, pero llegó alguien y le dijo: hey, los conseguí predicando. Y los llamaron. Y los llamaron porque los iban a matar. Cuando estaban frente a ellos, se levantó un hombre muy conocido, muy amado, llamado Gamaliel. Y Gamaliel le dio un consejo a ellos y le dijo: muchachos, ¿se acuerdan de Teudas? Teudas fue un hombre que quiso ser alguien en la vida. Teudas tenía 400 seguidores. Teudas se levantó como un hombre fuerte. Pero Teudas murió, dijo Gamaliel, y se esparcieron todos. Y le dijo algo más. Le dijo: no solo Teudas, también un político llamado Judas el Galileo, en el tiempo del censo se levantó. Hubo mucha gente que lo siguió, pero dijo él, déjeme decirle algo más. Judas el Galileo murió y ellos se esparcieron. Este era el consejo que estaba dando precisamente en ese momento este hombre llamado Gamaliel. Versículos 38 y 39 quiero leerlo.
del capítulo 5 de los Hechos. Dijo: ahora os digo, apartados de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, no lo podré destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. ¿Qué le estaba diciendo él? Si lo que estos hombres que están haciendo es de Dios, esto va a permanecer. Pero si no es de Dios, esto se va a acabar. ¿Sabe una cosa? Hoy somos cuadrangulares. Hoy estamos aquí porque lo que el Señor vino a hacer fue lo que Dios lo mandó a hacer. Y lo que pasó en ese momento era de Dios. Se cumplió lo que estaba diciendo, el consejo que estaba diciendo Gamaliel. Quizás algunos se preguntan: ¿por qué está diciendo esto, pastor? Porque en el año 1944 murió la fundadora del Evangelio Cuadrangular. Un 26 de septiembre, después de salir de la iglesia y predicar su último mensaje, que para muchos una casualidad, para otros fue de Dios, porque volvió a predicar el mensaje que ella hablaba por ahí en los años 20 del libro de Ezequiel, capítulo 1 al versículo 10. Ese fue su último mensaje. Y ese día murió. Escúcheme lo que le voy a decir. Año 1944 al año 2023. Tiene 79 años, si no me equivoco de números, que ella murió. Y digo que el Evangelio Cuadrangular es de Dios, porque aunque ella murió, el Evangelio Cuadrangular sigue adelante, sigue creciendo, sigue multiplicándose. Seguimos alcanzando países, seguimos alcanzando ciudades, seguimos alcanzando pueblos, seguimos alcanzando lenguas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio Cuadrangular es el Evangelio de Cristo y sigue vigente. El Evangelio Cuadrangular es de Dios. No podemos negarlo. Si el consejo que daba Gamaliel tenía que ver con que Teudas se había muerto y se habían esparcido sus seguidores, si el consejo de Gamaliel tenía que ver con Judas el Galileo que murió y se esparció también sus seguidores, si ese consejo era algo que decía que era de Dios o no era de Dios, pues yo quiero decirles que él dijo que si era de Dios iba a permanecer. Y por eso me atrevo a decir con toda seguridad: el Evangelio Cuadrangular es de Dios. Usted está en una de las mejores federaciones donde está el Evangelio Cuadrangular. Escúcheme, cuando hablo del Evangelio Cuadrangular, una cosa es la Federación Cuadrangular, pero otra cosa es el Evangelio Cuadrangular. Cuando hablamos del Evangelio Cuadrangular, estamos hablando de un trabajo que vino a hacer Jesucristo a la tierra. Vino a salvar la gente, vino a bautizar la gente, vino a hablarles no solamente la salvación y sanidad, sino el poder del Espíritu Santo, y vino a decirnos que un día viene a levantar su iglesia. Escúcheme algo más. La iglesia Cuadrangular tiene solidez. No puede ser derribada. No importa cómo sea volteada, siempre va a quedar de pies. Siempre va a quedar de pies. Si contáramos la historia completa, la iglesia Cuadrangular en Venezuela, esta iglesia Cuadrangular tuvo una división. Esta iglesia Cuadrangular ha pasado por momentos difíciles, pero como es la iglesia Cuadrangular, sigue de pies. Estamos hoy con 304, 6 o 310 pastores. Pero yo estoy seguro que en estos próximos años no seremos 304, seremos 500, seremos 1000. No estaremos en pocas ciudades. Cada rincón de Venezuela conocerá a Jesucristo. Yo estoy creyendo que los que están aquí se levantará una generación para llevar el Evangelio Cuadrangular a los pueblos, a las ciudades. Cada rincón de Venezuela será lleno con el poder del Espíritu Santo, conociendo a Jesucristo a través del Evangelio Cuadrangular. Joven, si estás aquí en esta hora
Dios te trajo aquí con un propósito. Hijo de pastor, que estás celebrando los 70 años, no estás aquí por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Creo que la palabra que predicó el apóstol Libardo y el presidente de la Federación de Panamá, pastor Humberto, tiene mucho que ver precisamente con las próximas generaciones. Tiene mucho que ver con el llamado que Dios tiene para los jóvenes. Tiene mucho que ver con lo que Dios tiene con los hijos de pastores en estos tiempos. Eso no quiere decir que los que ya tienen algunos años no puedan hacer algo. Vieron a Ismael Subiandi, vieron por aquí el pastor Elías. Bueno, me están viendo a mí. 68 años tengo. Y todavía me creo de 15. Sí. En estos días estaba leyendo sobre cuando Caleb llegó y le dice, está pidiendo lo que le corresponde y le dice, tengo 80, pero me siento como de 40. Y de pronto escuché un hermano también que me dijo, yo tengo 50, pero me siento como de 25. Y yo me quedé pensando y dije, yo tengo 68, me siento y no me puedo parar. Pero aquí estamos para servir al Señor, amén. Nunca se me olvida una mujer que se congregó en Caracas con el pastor Ismael Subiandi, conocida como Chepa, ¿se acuerda, pastor Ismael? La escuché muchas veces al lado de jóvenes y le hacía esta pregunta: hagan algo que yo no pueda hacer. Hagan algo que yo no pueda hacer. No es la edad, es el corazón, es lo que queremos hacer para Dios. Conocí un anciano, fue el abuelo de mi esposa, Felipe Bello, con cáncer. Iba la gente a visitarlo porque estaba con cáncer. Iban a orar por él, iban a animarlo. Pero aunque él tenía cáncer, la gente que salía de allí salía sana. Él oraba por los enfermos. La gente que lo iba a consolar salía consolada. Porque no importa la condición que usted tenga, usted debe servirle a Dios. No importa cómo esté, sírvale a Dios. No hay algo más grande que servirle a Dios. Tengo 3 cosas que marcaron mi vida de 3 hombres, de 2 hombres, de 2 mujeres de Dios y un hombre de Dios. En estos días, escuchando las nuevas generaciones, a veces como que me crea un poquito de confusión. Pero la primera que le aprendí algo fue la hermana Amy Simple McPherson. Ella un día dijo estas palabras: prefiero desgastarme que oxidarme. Ella sirvió al Señor, escúcheme esto más. Cuando ella murió, era joven. Solo tenía 54 años de edad. Y si yo tengo 68 y puedo hacer, imagínate lo que ella podía hacer. Tenía 54 años de edad. Cuando ella muere y le hacen la autopsia, consiguen que el corazón de ella era de una mujer de 100 años. Ella se desgastó sirviéndole al Señor. Otra persona que le escuché fue a Chepa, la que estoy nombrando. Ella dijo estas palabras un día: yo quiero morirme, pero quiero morirme sirviéndole al Señor. Y estaba en Santa Bárbara del Zulia, predicando en una actividad un día miércoles. En eso, a las 4 de la tarde, entró al baño para prepararse para irse al servicio. Y allí en el baño le dio un infarto y partió sirviéndole al Señor. Pastor Eduardo Castillo en Colombia, un gran amigo, mi padre espiritual, que me lanzó al ministerio por primera vez. Él dijo estas palabras:
yo quiero morir sirviéndole al Señor. Un domingo, en eso de las 7:30 de la mañana, entró al baño a prepararse para irse a lo que se llamaba o lo que se llama la escuela dominical. Y allá en el baño sufrió un ataque cardíaco fulminante y murió. Escúcheme lo que le voy a decir, pastores. Yo quiero morirme sirviéndole al Señor. Si me toca arrastrarme, yo lo haré para servirle al Señor. No hay cosa más grande, no hay cosa más linda que servirle a Dios. A la hermana Amy le ofrecieron dinero para que trabajara en Hollywood. Cuando ella comenzó a predicar los mensajes ilustrados, y venían de Hollywood a ver lo que ella hacía para copiarse, y vieron la excelencia como hacía las cosas para Dios, porque lo que se hace para Dios debe ser con excelencia. Y cuando veían la excelencia, a ella la llamaron y le ofrecieron dinero, cantidades de dólares para que ella fuera a trabajar a Hollywood. Pero ella dijo: no, yo estoy sirviéndole a Dios. Aleluya. Quiero invitarlos hoy para que usted pueda tomar una decisión de servirle a Dios, no importa cómo sea. A veces me duele cuando veo a pastores quejándose, pastores que se han ido del país, pastores que están abandonando el pastorado porque no tienen dinero. Le dije a alguien ahí esta mañana, hablando con él, le dije: a veces la gente se equivoca. Y algunos me han dicho: pastor, usted tiene plata. No digan amén, yo no tengo plata. No digan amén, me pueden atracar allá afuera. Yo no tengo plata. Escúcheme lo que voy a decir, escúcheme, porque le paso esto como feo. Un día, cuando Dios me llamó al ministerio, yo le dije estas palabras al Señor. Le dije: yo te sirvo y tú te encargas de mí. Ese fue mi contrato con Dios. Escúcheme algo más. Jamás le he pedido a Dios un bolívar. Nunca. ¿Sabe por qué no se lo pido? Porque un día le dije: yo te sirvo y tú te encargas de mí. Hasta el día de hoy, escúcheme, hasta el día de hoy yo le he servido a Dios. A mí no me falta nada, nada, porque yo le sirvo al que tiene la plata y él está comprometido. Él sabe que yo le sirvo y él se encarga de mí. Hasta el día de hoy él me da todo. Estoy bien, como bien, visto bien, duermo bien, hago todo lo que yo quiero, porque yo le estoy sirviendo al de la plata, al del oro. A él le sirvo, al de los dólares, al de los euros, al de los pesos. A él le sirvo y él es mi Dios, y hasta el día de hoy él no me ha fallado. Por eso le digo: no tengo plata, no me interesa la plata. Me interesa que él esté del lado mío. Pastor, si usted logra que Dios esté del lado suyo, más nunca irá a decir que no tiene plata. Estuve al lado del presidente Adolfo Mendoza, que partió con el Señor. Desde que llegó el apóstol Libardo, he estado al lado de él trabajando. Le pueden preguntar. Nunca he llegado a su oficina a decirle: pastor, ¿usted me puede ayudar? Necesito comprar 1 kilito de arroz. No, nunca lo he hecho. Nunca. ¿Sabe por qué nunca lo he hecho? Porque nunca he necesitado hacerlo. ¿Y sabe por qué nunca he necesitado hacerlo?
Porque yo no dependo de esta federación, yo dependo del reino, yo dependo de Dios. Él es mi proveedor, Él es el todo para mí. Yo no dependo de los hombres, yo dependo de Dios. Si usted depende de los hombres, si usted depende de la federación te va a fallar, los hombres te van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Tenga seguro eso. Tenga seguro eso. La segunda cosa que quiero hablar, la iglesia cuadrangular se mueve en el Espíritu Santo. Los cuadrangulares hablamos en otras lenguas. ¿Sabe que eso se ha venido perdiendo? Yo conocí al Señor a la edad de 14 años. Y recuerdo que el primer culto que fui fue un miércoles. Un culto que hacían a las 10 de la mañana. Y yo entré, primero que vi fue un poco de viejos. No habían casi jóvenes. Y yo entré allí y yo vi ese poco de viejos y yo dije, Padre, ¿dónde me metieron? Porque fue una tía que me llevó. Cuando yo llegué a la puerta, porque tenía 2 puertas, yo empecé a retroceder así. Y la tía mía que me llevó me pegó un empujón que yo vine a terminar a la mitad del salón. Cuando yo terminé en la mitad del salón, yo tenía todos los pelos de punta, estaban parados. ¿Sabe por qué? Había un mover del Espíritu Santo en ese lugar. La gente hablaba en lengua, yo no entendía ni papa lo que estaba sucediendo, pero la gente estaba allí hablando en lengua y a mí se me pasaban los pelos. Mi tía me siguió llevando y yo iba con los pelos de punta y me dijo arrodíllase y yo me arrodillé y yo comencé a llorar. No sé por qué lloraba, pero yo comencé a llorar y sin darme cuenta comencé a hablar en otras lenguas. Nunca lo había hecho, pero cuando una iglesia se mueve con el Espíritu Santo, Dios hace cosas sobrenaturales. 14 años tenía. 14 años. Yo salí, mi tía me llevaba abrazado, me sobaba la cabeza. Yo llegué llorando a mi casa, no sabía lo que había pasado. Estaba asustado, no entendía nada, ni papa. Pero hoy tengo 68 años. Yo di gracias a mi Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Difícilmente una persona que viva la experiencia de la llenura, el hablar en otras lenguas, difícilmente se apartará del Señor. Y si en un momento dado llega a fallar, déjeme decirle, el Espíritu Santo lo va a perseguir, no lo debe dejar quieto. Yo he hecho cosas malas en esta vida después de ser cristiano, pero cuando las he hecho, el Espíritu Santo comienza a molestar y a molestar y a molestar. Yo termino arrodillado pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole al Espíritu Santo perdón, porque el Espíritu Santo me ha dicho, tú eres mi templo, ¿qué estás haciendo? Hoy quiero decirle, Dios quiere también posar en ustedes. El Espíritu Santo quiere llenar sus vidas. Nunca se me olvida, cuando uno entra al pastorado, hay una pregunta. Ismael, Pastor Elías, ¿usted lleno del Espíritu Santo ha hablado en lenguas? Escúcheme, si no había hablado en lenguas, no entraba uno al pastorado. Era un requisito. No lo voy a hacer porque voy a pasar, quizás alguno va a pasar pena, pero hoy tenemos pastores que no han hablado en otras lenguas. La mayoría de ellos usted los consigue quejándose. La mayoría de ellos están inconformes, porque cuando uno es
revestido, es lleno del Espíritu Santo, uno más nunca es el mismo. Ya se pierde la voluntad de uno y comienza el Dios de la gloria a reinar. Ya no te mueves porque quieres, ahora te mueves porque el Espíritu no te mueve. Ya no haces lo que quieres, ahora haces lo que el Espíritu Santo te dice que haga. Aleluya. Hay un texto, Juan 3:8, que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando usted tiene la experiencia de lengua, el Espíritu hará contigo no como tú quieras, sino como Él quiera. Escúcheme algo más. Cuando usted hable en lenguas, cuando usted se meta con el Señor y le lleguen las lenguas, el Señor comenzará a ministrarlo. Y ya no se hará lo que tú quieres, se hará lo que Dios quiere. Y tú vas a ver que el plan tuyo era mejor que el de Dios, a tu parecer. Pero cuando le ves el Espíritu, termina diciéndole: tú tenías la razón, yo estaba equivocado. Yo creo hoy más que nunca en lo que tú puedes hacer. Pastores, hay que movernos en la unción y el poder del Espíritu Santo. Cosas como esta. Nuestra fundadora, la hermana Amy Simple McPherson, por allá para los años 1919, Dios le dijo: trasládate a Los Ángeles, California, y hazme una casa. Era una muchacha todavía, pero Dios le dijo. Consiguió el terreno, no oye hablar mucho de eso. Compró el terreno, venía la construcción del templo. Cuando ella fue a construir el templo, ella no llamó a un ingeniero, ni llamó a un arquitecto. Ella llamó al Espíritu Santo. Y allá encerrada con el Espíritu Santo, le dijo: Espíritu Santo, papá me mandó a construir una casa. Necesito que ahora tú me digas cómo quieren en el reino que se construya la casa aquí en Los Ángeles. Porque los que dependen del Espíritu Santo no se mueven ni hacen nada sin antes hablar con Él y pedir el consejo del cielo. Cuando los hombres comenzamos a hacer cosas porque creemos que son buenas, porque mi visión es buena, porque esto es lo magnífico, pero obviamos al Espíritu Santo, terminamos estrellándonos. Y algunos terminan como Teudas, que se creen algo en la vida y de pronto comienzan a disminuir. Y muchos de esos ministerios, como Teudas, que tienen multitudes, pero no son del Señor, cuando ellos desaparecen, hay iglesias que han desaparecido, hay ministerios que han desaparecido porque no tienen la dirección del Espíritu Santo. Pastor cuadrangular, todo pastor cuadrangular debe ser dirigido por el Espíritu Santo. No debe hacer nada si el Espíritu Santo no lo guía. No debe moverse si Él no lo guía. Ella le dijo, y después que el Espíritu Santo le dijo cómo iba a ser el templo, fue que llamó al arquitecto y al ingeniero y le dijo: aquí está lo que se va a hacer. Y él lo agarró, le sacó las cuentas y le dijo: ¿tienes plata para hacer eso? Y dijo: no, pero quiero comenzar. Ajá, pero ¿cuánto tienes? No, tengo $5,300. No, te alcanza solamente para un hueco. Bueno, si alcanza para un hueco, vaya, hágalo, porque el Señor lo va a llenar. Escúcheme,
Se construyó un templo, un megatemplo en ese entonces para 5.300 personas, no en bancas, en butacas. Pero no es donde quiero llegar. Cuando hubo el temblor, el sismo aquello de San Francisco, una de las alas del templo sufrió. Para ese entonces, el gobierno de Estados Unidos había decretado que el año y los templos era patrimonio nacional de los Estados Unidos. Cuando eso pasó, llegaron a mirar el templo y le dijeron: no pueden congregarse por un tiempo, déjenos revisar. Cuando comenzaron a revisar, escúcheme, cuando comenzaron a revisar, se encontraron con la siguiente sorpresa. Ese templo había sido el hecho con una ingeniería antisismo. Cuando construyeron ese templo, eso no existía. Para ese entonces solamente la China y algunos de Estados Unidos estaban comenzando con esa ingeniería antisismo. Pero cuando eso no, ella se miró la cara, todos se miraron la cara. Pero ahí estaba ahí estaban los que fueron sucesores de Amy, sabiendo que hubo una mujer que le habló al Espíritu Santo, que le creyó, que Él le dio, y el Espíritu Santo siempre va adelante. No hagas nada sin hablar con el Espíritu Santo. No te muevas. Yo estoy seguro que todos esos pastores que están por allá le hubieran dicho al Espíritu Santo: ¿usted quiere que vaya a la convención? Él le hubiera dicho: allá los espero. Seguro. Estoy seguro que le hubiera dicho eso. Pero como nunca le dijeron, ¿sabe qué? ¿Con quién hablaron? Con la cartera, con el bolsillo. Pero los cuadrangulares tienen que hablar con el Espíritu Santo. Aplaudan a Dios por eso. ¿Cómo fue el inicio de ese mover del Espíritu Santo en la iglesia cuadrangular? En la iglesia cuadrangular no. ¿Cómo nació eso allí? Teníamos que remontarnos al año 1907 y hablar un poquito de la fundadora. En ese entonces, Elizabeth Amy Kennedy, 17 años, una niña que nació en el Señor, que sus padres la llevaron a la iglesia, una niña que a los 6, 7 años se paraba en un tobo y en las calles comenzaba a predicar lo que había aprendido en la escuela dominical. Pero una niña que cuando llegó a la secundaria y comenzó a ver los libros de la evolución y aprender la evolución, se apartó del Señor. Y comenzó a discutir con las iglesias, con su papá, con su pastor. Pero a los 17 años, ella no estaba en el Señor. Pero consiguió que había un letrero que decía: Gran Cruzada de Avivamiento. Y decía el nombre de Robert Semple. Y entró ese día a esa actividad que había. Y allí en esa actividad el Espíritu Santo tocó su vida. 3 días después, ella estaba quemando las canciones del mundo, quemando las zapatillas con las que bailaba. Ella comenzó a sacar todo lo que le estaba haciendo daño. Y ese día se arrodilló y dijo: Señor, a partir de hoy yo te voy a servir. Comenzó a buscar dirección por el Señor. Quería hacer algo, pero no sabía cómo. Se consiguió con varios problemas. Número 1, las mujeres no les permitido predicar. En ese entonces no le era permitido predicar. Otro problema era que ella vio lo que estaba sucediendo en esa cruzada y se dio cuenta que era indispensable el Espíritu Santo. Ella siguió leyendo y hay algo que ella la impactó mucho. Era lo que dice la palabra, que el sabio gana almas. Pero ¿cómo lo iba a hacer? No era permitido predicar a las mujeres.
necesitaba el Espíritu Santo. Ella venía de una iglesia donde no hablaban en lenguas, no creían en esto. No era fácil, era un problema que ella estaba viviendo en ese entonces. Y ella comenzó a creerle a Dios. Y se consiguió de pronto con varios textos y con varias historias. Una de ellas, Hechos 2, donde se encuentra la historia de Pedro. Conoció a Pedro primero. Pedro anduvo con Jesús. ¿Cuántos andan con Jesús? ¿Cuántos andan con Jesús? Ok, eso me gusta. Eso me gusta. Pedro andaba con Jesús. Pero escúcheme, el andar con Jesús no era suficiente. Ella conoció a Pedro a través de la Escritura. Y de pronto llega al capítulo 2. Y en el capítulo 2 comienza a hablar sobre lo que se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Y de pronto comienza a leer que la iglesia estaba en el aposento alto y el Señor repartió lenguas de fuego, porque ellos estaban esperando la promesa del Padre a través del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo venía. Y dice la Biblia que la gente comenzó a decir, los escuchamos hablar en nuestras lenguas. Y algunos comenzaron a criticarlos, otros dijeron que estaban ebrios. Y Pedro se paró y comenzó a predicarles. Escúcheme, fue el primer mensaje de Pedro. Y dice la Biblia que en ese primer mensaje se convirtieron, ¿cuántos? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3,000. ¿Cuántos se bautizaron? ¿Cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Cuántos se hicieron miembros de la iglesia? 3,000. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ese día comenzó una iglesia grande. Y Amy dijo, Pedro no era campesino, pero Pedro era un pescador. Y ella dijo, si Pedro era un pescador y después de recibir el Espíritu Santo, Pedro comenzó a predicar y se convirtieron 3,000, se bautizaron 3,000 y 3,000 se añadieron. Ella dijo estas palabras: si Dios pudo hacerlo con Pedro, que era un pescador, Dios lo va a hacer con esta campesina también. Ella estaba creyendo que iba a ser bautizada. Yo quiero decirle en esta hora, si Dios lo hizo con Pedro, si Dios lo hizo con Amy, si Dios lo hizo con otros, Dios también lo va a hacer con usted en esta hora. Quiero animarle para que no se vaya de aquí sin el Espíritu Santo. Quiero animarle a aquellos que quizás tienen tiempos que no hablan en lenguas. Hoy puedan soltar las lenguas. Escúcheme, el mover que viene de aquí en la iglesia cuadrangular va a ser por el Espíritu Santo de Dios. No va a ser por los conocimientos. Gracias a Dios por hombres como el pastor Elías, el pastor Ismael, que levantaron una plataforma, entre otros, por Virgilio Balbuena, que se dejó usar por el Espíritu Santo y venir acá. Gracias a Dios por el apóstol Libardo, que le oyó el Espíritu Santo y nos metió en la cabeza que le había dicho que se podían abrir 300 nuevas iglesias aquí. Algunos le creímos, otros no le creímos, pero Dios respaldó. Y que este año que pasó, finales de año, Él pueda ver que envía 70 nuevas personas para que abran iglesias. Quiere decir que Dios está en el asunto. Pero escúcheme esto, lo que va a pasar de aquí en adelante no tiene que ver con Elías, no tiene que ver con Subiandi, no tiene que ver con el pastor Libardo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Sí, ellos sentaron en una plataforma, pero necesitamos al Espíritu Santo.
El crecimiento, la multiplicación que viene en estos tiempos va a venir de parte del Espíritu Santo. Y todos aquellos que se pongan del lado del Espíritu Santo verán como nunca como Dios los va a bendecir. Mientras preparaba las notas, me vino un pensamiento. Me vino Teudas con 400 hombres. Me vino Judas el Galileo, que lo siguió mucha gente. Pero toda esa gente desapareció cuando ellos murieron. Escúcheme esto que le voy a decir. Algo que debe llamarnos hoy la atención. Hay hombres hoy en día que solo se mueven donde hay multitudes. Escúcheme, escriban esto que es importante. Hay hombres hoy en día que solo se mueven donde hay multitudes. Te invita a un predicador de esos famosos. Primera pregunta que le hace es: ¿cuántos miembros tiene? Si usted le dice que tiene 80, 50, 60 miembros, él le dice: si usted se reúne con las iglesias que están al lado y me reúne por lo mínimo 3,000 personas, yo voy. Escúcheme esto, que esto es triste, pero muchos hombres hoy se mueven por las multitudes. Escúcheme la segunda parte. Los hombres que tienen al Espíritu Santo, ellos no necesitan moverse para las multitudes. ¿Sabe qué pasa? Las multitudes los siguen a ellos. Las multitudes van tras de ellos. Ellos se paran y las multitudes llegan. Ellos abren su boca y las multitudes quieren oírlo. Las multitudes lo siguen. Pastor, ¿quieres crecer? ¿Quieres multiplicarte? No sigas las multitudes. Siga el Espíritu Santo y las multitudes te van a seguir. Un día no tendrás un templo para 100, para 200. Un día el Espíritu Santo te dirá: necesito un templo para 5,000 personas. Él hace como quiere y hace con el que quiere. Y yo estoy creyendo, amados hermanos, que lo que viene es algo grande. Yo me estoy preparando. Yo quiero decir a todos, pastores, prepárense. Prepárense porque lo que viene es grande. Es grande. No tienes plata, no te preocupes. Usted sírvale al Dios de la plata. No tienes terreno, no se preocupe que todos los terrenos son de Dios. No tiene gente, salga a buscarla. Aló, salga a buscarla. No te voy a decir que van a llegar, salga a buscarla. La gente está, la gente solamente quiere escuchar. Y cuando digo salga a buscarla, allá en la iglesia hay una hermana. Ya me la conseguí, no era cristiana, y estaba con otra hermana y le digo: ¿cuándo nos visita la iglesia? Y ella me dijo estas palabras, me dijo: pastor, solo he estado esperando que me inviten. Yo tengo ganas, pero es que nadie me invita. Y andaba con ella una amiga, una hermana de nuestra iglesia, años conociéndola, todos los días andaba con ella. Yo le dije a la hermana: hermana, usted nunca la ha invitado. Y ella se echó a reír y me dijo: no, pero estaba a puntico de invitarla. Yo le dije a la hermana: hermana, voy a adelantarme, hermana, la invito para el domingo. Y me dijo: sí, pastor, ¿a qué hora? Leí la hora. Es una líder de nuestra iglesia. La gente hay que buscarla. La gente hay que buscarla. La gente está hambrienta. Los hombres llenos del Espíritu Santo, cuando abren su boca, Dios le da la palabra que la gente necesita. La gente necesita al Espíritu Santo en estos tiempos, y usted está llamado para que pueda darle de eso. Aleluya. Escúcheme esto. La pregunta de Ime es: ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Lucas capítulo 11, versículo 11, 12 y 13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente?
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto leyó Amy. Y Amy se fue a una casa de oración. Comenzó a pedir al Espíritu Santo. Tenía varios días y no sucedía nada. Y un día en ese cuarto, escúcheme lo que dijo Amy. Le dijo: Señor, no voy a beber, no voy a comer, no voy a dormir hasta que tú me llenes con el Espíritu Santo. Y estando en ese cuarto allí fue bautizada con el poder del Espíritu Santo. Después que salió, la hermana allí escuchó, estaba contenta, la abrazó y le dijo: Amy, estás lista para alcanzar multitudes para el reino de Dios, porque el Espíritu Santo había llegado sobre ella. Yo quiero decirle, iglesia, hoy todo lo que tiene que hacer es pedirle el Espíritu Santo a Dios. Él lo va a dar, Él te va a llenar en una manera especial. Me gustaría que pudiéramos orar. Yo voy a pedir el ministerio, porque íbamos a pedir el Espíritu Santo. Mientras ellos llegan, escúcheme esto. Kathryn Kuhlman, una mujer muy conocida en los años 20, cuando Amy, ella fue inspirada por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Escúcheme algo más. Benny Hinn, escritor de libros. Este hombre se inspiró en Kathryn Kuhlman. Todos los años, dijo este hombre que iba a los Estados Unidos, a la tumba de Kathryn Kuhlman. Ya hace como 6 años, contó él. Él fue y él sabía que Kathryn Kuhlman se había inspirado en Amy. Y él dijo: yo tengo que ir a la tumba de Amy. Y dijo estas palabras. Dijo que cuando él tocó la tumba, dice que algo entró a su vida. Y él fue en ese día, comenzó algo extraordinario. El Espíritu Santo comenzó a tocarlo en una manera sobrenatural. Y él tuvo que decir: esta mujer vivió bajo la unción del Espíritu Santo. Quizás algunos no lo vean bien, pero debe decirle que la Biblia habla que cuando murió Eliseo, dice que unos hombres llevaban un muerto y como iban a ser atacados, corrieron, tiraron el muerto y cayó en la tumba de Eliseo. Y cuando el muerto fue tocado por los huesos de Eliseo, él se paró de pies. Escúcheme algo más. Después de Benny Hinn, Ricardo Rodríguez, que muchos lo conocen aquí de Bogotá, se inspiró en Benny Hinn. Año 1916, Ricardo fue invitado a predicar a Los Ángeles. Cuenta la historia, escúcheme esto, que esto es doloroso y da hasta vergüenza. Tenía 4 décadas que no se llenaba el Ángeles Templo como se llenó cuando fue Ricardo. La esposa de Ricardo, que siempre toma parte en eso, escúcheme esto, que esto es importantísimo. Ella se paró y dijo, escúcheme lo que ella dijo, ustedes están llamados para que en el mundo haya un avivamiento. Ustedes no saben lo que Dios les entregó. Y yo quiero decirles en esta tarde que un día el pastor evangelista ya le hizo una actividad y invitó también al presidente de Enlace. Y este hombre predicó allí y dijo, escúcheme, él es de las Asambleas de Dios, pero dijo algo que me llamó la atención. Él dijo esto,
Y como les voy a decir algo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y dijo, hace tiempos Dios tiene un avivamiento preparado para Venezuela. Y dijo, y el Espíritu Santo ha tratado de darlo a diferentes personas, grupos, porque Él hace como quiere. Y Él dijo, yo estoy sintiendo en esta hora que el Espíritu me está diciendo que le diga a ustedes cuadrangulares que Dios va a probar con ustedes para el avivamiento que tiene para Venezuela. Yo quiero decirles, yo tomo esa palabra. Yo creo que el avivamiento viene, no es porque seamos mejores, es porque Él hace como Él quiere. Usted lo va a vivir, usted va a formar parte de Él. Pero usted tiene que hoy determinar caminar con el Espíritu Santo. Adoremos a Dios por un momento.